Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a la lección de Escuela Sabática para Adultos. Acompáñanos cada día y juntos aprendamos más de la justicia y el amor de nuestro Dios, con tu amiga Ada Pérez. Muy buenos días. Hoy, miércoles 17 de diciembre, el título de la lección es La ira del Señor. ¿Cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué capítulo 23, versículo 15 y 16, y en otras partes de las Escrituras? Ver también el libro de Números, capítulo 11, versículo 33, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10, versículo 19, y capítulo 15, versículo 1. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto. Números capítulo 11, versículo 33, capítulo 12, versículo 9, y en la tierra prometida, Josué capítulo 7, versículo 1, y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto. Estos versículos representan el clímax de la severidad de la retórica de Josué. Resulta chocante oír que el Señor destruiría a Israel, ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel, las maldiciones del pacto, Levíticos capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28, también se harían realidad si los israelitas lo quebrantaban. A la luz del despojo y la destrucción de los cananeos, estos versículos demuestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra. Él declara la guerra al pecado independientemente de dónde se encuentre éste. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Israel debía decidir si haría de las gloriosas certezas del pasado el fundamento para afrontar el futuro. A primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Juan capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional vengativa e impredecible. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Efesios capítulo 2, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Salmos capítulo 7, versículo 11. Capítulo 50, versículo 6, y 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Que el Señor te bendiga.